René, ¿tú sabías que cuando un alma se fractura, hay algo que puede venir y ocupar su lugar? Sí, de hecho sí. Después de ciertos traumas, digo, hablando acá con los nombres correctos, después de haber pasado por un evento traumático, energéticamente se habla de que te desfragmentas y ciertas partes de ti se queda a donde ocurrió el trauma o en el recuerdo y demás. Y hay un montón de cosas como para ayudar a todo esto, pero si no te ayudan, tienes puertas abiertas y andas caminando por ahí. El relato de hoy se trata de una niña llamada Catalina. Catalina tenía 14 años y era una niña muy intrépida, era una niña muy sagaz. Era un tanto ruda, a ella le encantaba más jugar con los niños que estar con las niñas. ¿Por qué? Porque a ella le encantaba jugar fútbol, subirse a los árboles, incluso con sus compañeros que se llevaba más pesado, jugaba hasta luchitas, ¿no? Entonces era así como la chica que encaja en el grupo de amigos Ey. y es como la reina de todo el grupo, ¿no? Entonces todo el mundo tenía que ver con ella. María saliendo de la escuela, su mamá estaba ausente. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar, al ser madre soltera, tenía que sustentar tanto su casa como la casa de la abuelita. Ujú. Entonces, Catalina lo que hacía era irse todas las tardes con su abuelita. Llegaba con su abuelita, comían juntas y todas las tardes se salían al jardín de la abuela a esperar el atardecer. Para ella su abuela era su confidente, era su mejor amiga. Obviamente era la que le solapaba sus travesuras y cuando había algún reporte en la escuela, pues la abuelita era la que acudía para que la mamá no se enterara y no hubiera ese regaño que todas las mamás pues nos llegan a dar en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Pero un día, en un atardecer, ella empezó a notar un poco rara a su abuelita. Su abuelita carecía de esa sonrisa que la caracterizaba y ellas solían cantar. De hecho, inventaron una canción y esa canción ellas todo el tiempo se la pasaban cantándola, ¿no? Todos los viernes rezaban el rosario y justo el viernes antes de rezar el rosario, la abuelita le dice a Catalina: hija, ¿sabes qué? Me siento un poquito mal. No sé qué me pasa, pero estoy cansada. Me quiero ir a recostar. Catalina le dijo: sí, abuelita, no te preocupes, vámonos y mejor vemos algo en la tele. Entonces se fueron al cuarto de la abuelita. Catalina le tomó la mano a la abuelita y empezaron a ver la tele, ¿no? Catalina hizo eso sin siquiera darse cuenta o sin siquiera saber que esa tarde era la última tarde en que iba a disfrutar un atardecer con su abuelita. Su abuelita desde ese día empezó a empeorar. Lo que era una fiebre muy intensa se complicó y se convirtió en una enfermedad incurable que la fue consumiendo poco a poco. Ah, Catalina, al ver esto y al decir: mi abuelita me hace rezar el rosario, entonces yo le voy a pedir a Diosito que la sane, se hincó al lado de su cama y elevó sus plegarias al cielo, pero Dios no le escuchó. Días después, la abuelita de Catalina muere y Catalina entra en una profunda depresión. En el velorio de la abuelita, Catalina abraza el ataúd y Catalina hizo algo que dejó atónita a la gente, porque Catalina en ese momento empezó a renegar de Dios y empezó a gritar: Dios no existe. Dios no existe porque no me escuchó. Si Dios existiera, mi abuelita no se hubiera muerto. Pasaron los días y Catalina se fue sumergiendo más en esta depresión oscura. Ya no le gustaba salir, ya no le gustaba jugar. En la escuela se la pasaba en un rinconcito y a la hora del receso ella ni siquiera comía. Se la pasaba pensando y todo el tiempo el pensamiento era: ¿por qué mi abuelita se tuvo que ir? ¿Por qué las personas buenas se tienen que ir? Y un compañerito de ella que se llama Diego se preocupó mucho. Entonces fue a verla y le hizo una pregunta. Le dijo: Catalina, ¿tú qué estarías dispuesta a hacer para poder volver a hablar con tu abuelita? Catalina se volteó y le dice: yo haría lo que fuera. Yo haría lo que fuera. Diego le dijo: mira, tú sabes que mi mamá falleció hace años. Catalina le dice: sí. Bueno, pues
Mi hermano todas las noches platica con mi mamá. Yo no me atrevo porque a mí me da mucho miedo eso. Pero si tú quieres, si tienes la necesidad, yo te voy a ayudar. Ah, Catalina asintió. Catalina le dijo que sí, que fuera lo que fuera, ella lo iba a hacer. Y Diego le dijo, mañana a la hora de receso, te voy a ver en el auditorio. Te vas al auditorio, abres la puerta y ahí nos vemos. Llegó el otro día y Catalina pues estaba muy ansiosa de saber cuál era el método en el cual ella podía volver a comunicarse con su abuela. Llega el momento en el que abre la puerta y ve que Diego ya está dentro y está con su mochila. Y le dice, ven, vamos al estrado. Diego abre su mochila, saca algo cuadrado envuelto en un paliacate azul, lo pone en el piso del estrado, saca 2 velas, enciende las velas, saca un vaso y con su termo llena el vaso con agua. Y el vaso con agua lo pone en el centro, como a unos 20 centímetros alejado de ese paño. Abre el paño y cuando lo abre era una tabla Ouija. Entonces él le dijo, mira, este es el método, mi hermano lo hace todas las noches, te voy a explicar cómo se hace. Le dio las instrucciones que Catalina necesitaba para poder empezar a platicar con su abuela. Después de hacer todo el ritual que se hace para empezar a jugar, después de haber abierto ese portal, ella hace la primera pregunta. Y la primera pregunta fue, ¿tú eres mi abuelita? El indicador de la tabla lentamente se movió a la S y luego a la I. Catalina se quedó un poquito, pues con la duda y dijo, puede ser tanto mi deseo de querer hablar con ella, yo necesito algo más, y le pidió una prueba. Le dijo, ¿me puedes demostrar que eres mi abuelita? Y la Ouija, así como se movía lentamente, fue poniendo el puntero en diferentes letras, ella las fue escribiendo hasta que había una frase. A Catalina se le empiezan a llorar los ojos y esa frase decía, por la ventana te miré y con mi corazón puro te abracé. Esa frase, René, era una estrofa de la canción que ellas inventaron y que era una canción solamente de ellas, que no había nadie en el mundo que la conociera. Entonces en ese momento ella se llenó de felicidad de que por fin podía tener contacto con la persona o con una de las personas que más amó en este mundo. Catalina se quedó jugando todo el receso y Diego le dijo, ya nos tenemos que ir, ya dámela que la voy a guardar. Cerraron todo, cerró la mochila y se fueron. Pero en el camino al salón, Diego le dice a Catalina, ¿te gustaría volver a hacerlo? Y Catalina le dice, sí, por favor, necesito que me la traigas todos los días. Y Diego, siendo un buen amigo, le llevó la tabla todos los días, sin imaginarse lo que iba a pasar. Ahora Catalina todos los días esperaba el receso para ir a jugar la Ouija. Después de varias semanas de estar jugando, pasó algo, que a Catalina ya le dejó de importar la escuela y empezó a retrasarse. Entonces los maestros la buscaban porque no estaba dentro del salón y llegó el momento en el que Diego se enojó y le dice, a ver, tienes que entrar a clases, yo te la voy a prestar pero solo en el receso. ¿Por qué? Porque si te llegan a cachar, te la van a quitar y si mi hermano sabe que yo le quité su Ouija, a mí me va a ir como en feria. Catalina lo que hizo fue tomar la tabla y le dijo a Diego, pues ¿sabes qué? Que yo ya no te la voy a dar. Salió corriendo de la escuela, dejó mochila, dejó todo y solamente se llevó con ella la Ouija. Y se encerró en su cuarto. Se encerró en su cuarto a jugar. Llega la noche y la mamá abre la puerta de la casa. Cuando abre la puerta le grita, Catalina, ya llegué, baja para que cenemos. No obtuvo respuesta. Catalina, ya baja que ya llegué. No obtuvo respuesta otra vez. Y aquí viene algo curioso. La mamá, pues en ese momento no se preocupó porque dijo ha de haber llegado cansada de la escuela y se acostó a dormir. Cuando la mamá empieza a subir al segundo piso para poder tocarle la puerta, cuando le toca la puerta solamente escucha sonidos como de pasos o como si algo se arrastrara.
toca, toca, y Catalina no le abre. Entonces ella baja por la llave y cuando abre la puerta se da cuenta que hay una luz que sale debajo de la cama. Ella empieza a decirle, Catalina, ya te vi, sal, Catalina, sal, y Catalina no decía ni una sola palabra. Ella levanta la sábana y se da cuenta que ahí está Catalina justamente jugando la ouija con las luces apagadas y solamente con una vela prendida. En ese momento le dice, ¿qué haces, chamaca? Te dije que te salgas de ahí y te vas a salir en este momento. Catalina voltea y le dice, cállate, p***. Entonces, en ese momento, la mamá de Catalina se impactó porque jamás en la vida había obtenido una respuesta o una acción de este tamaño, ni menos de su hija. La agarró del brazo y la jaloneó hasta que la pudo sacar debajo de la cama. Cuando la saca, Catalina se desmaya y al momento de desmayarse cae en el piso y empieza a convulsionar. La mamá se espantó tanto que así convulsionando la cargó, la subió al coche y se la llevó al hospital. Cuando llegan al hospital, la revisan los médicos, Catalina reacciona y le pregunta a su mamá qué pasó. Entonces en ese momento Catalina no sabía absolutamente nada de lo que había pasado y los doctores le dicen a la mamá que médicamente no era nada malo lo que tenía, que quizás solamente fue un síncope, que es un tipo de desmayo, y que no iba a pasar a mayores, pero que si había tenido ese lapso de agresividad con la mamá, lo mejor es que se fueran con un psiquiatra porque probablemente tenía alguna enfermedad mental. Al otro día la mamá hizo la cita con el psiquiatra y se fueron al hospital psiquiátrico. Ya dentro de la cita, el doctor empieza a interrogarla, pero Catalina todo ese día estuvo muy ausente. Le hablaban y no respondía, le volteaba la cara a la mamá y era como si ella estuviera disociada. Y con el doctor también. Cuando el doctor, dentro de la consulta, se acerca para checarle las pupilas, escucha con una voz muy bajita de Catalina que le dice, tu esposa ya sabe que te andas cogiendo a tu secretaria. El doctor peló los ojos y lo que hizo fue decirle, tú no sabes de lo que hablas, niña. En ese momento, Catalina se lanza sobre él y le muerde la ceja. Se le empezó a morder con tal fuerza que no lo soltaba, que más personal médico tuvo que venir a apoyar al psiquiatra para poder quitarla. La tuvieron que sedar y la tuvieron que hospitalizar. La metieron al cuarto, le amarraron las manos y le amarraron los pies con vendas por si despertaba y llegara a despertar en otro brote psicótico, y le dijo a la mamá, tenemos que mantenerla sedada, le vamos a estar administrando los sedantes durante la noche y durante la mañana, y cuando ella despierte y esté tranquila es cuando nosotros vamos a poder intentar otra vez tener una consulta. Y aquí viene lo raro. Le pusieron sedantes como para dormir a un caballo. A las 2 horas de haber estado ya acostada en la cama amarrada, Catalina se despierta. Y confundida, le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué estoy aquí? La mamá de Catalina le empieza a explicar lo que había pasado. Catalina empieza, ya lo sé, perra. En ese momento empieza a gritar y entre gritos ya se escuchaba una voz muy ronca y grave que salía dentro del cuerpo de Catalina y empezó a cantar. Mi abuelita se murió, mi abuelita se murió, porque no existe Dios, porque no existe Dios. En ese momento la mamá se llenó de terror y Catalina empezó a forcejear y empezó a gritar, Amón, Amón. La mamá asustada tuvo que llamar otra vez al personal médico. Los gritos inundaban todo el pasillo y llegaron y la sedaron otra vez. Esta vez le pusieron una dosis más fuerte y le dejaron una vía endovenosa conectada por si se necesitaba más. La mamá en este momento ya estaba muy exhausta de toda la situación, pero el médico le dijo, mire, con lo que le pusimos ahorita, ella ya no va a despertar mínimo en 6 horas. Usted duérmase, descanse, porque mañana va a necesitar mucha energía por lo que vamos a empezar a hacer.
Entonces la mamá tomó confianza en el doctor y se durmió. Y no sabe en qué momento de la noche Catalina pudo zafarse de las vendas que le habían puesto. Cuando la mamá despierta, ve que Catalina sigue en su cama, pero con los dientes se mordió las muñecas y Catalina había acabado con su propia vida. Y es aquí donde yo te pregunto, ¿un brote mental o una ruptura mental te puede llevar a una posesión? ¿Fue solamente una mente perturbada? ¿O realmente un alma quebrada se hace susceptible para que una entidad de bajo astral pueda entrar y pueda dominar tu cuerpo y poder actuar sin que tú tengas algo que hacer? Pues fíjate que aquí me voy a ir mucho con la versión precisamente de los cristianos que nos dicen, ¿no? Que en esta ocasión, digo, no siempre, pero en esta ocasión en particular sí era un demonio haciéndose pasar por el familiar, ¿no? Lo que siempre nos comentan en los videos estos de las ánimas del purgatorio, que toda manifestación de familiares que nosotros ya tengamos trascendido se supone que son disfraces de aquellos seres tratando de engañarnos en algún momento y muy probablemente llegar a este punto a donde llegaron con Cata, ¿no? Digo, hay muchas personas que se aferran más que nada al dolor y pues víctimas de la desesperación, como en este caso pues Catalina, de querer regresar a estar en contacto con su pilar, que es su abuelita. Pues súmale el trauma, el dolor, la depresión y lo que quieras, más los permisos que no sabemos, que muy probablemente ella estuvo dando cuando jugó la Ouija durante la escuela, ¿no? Es que hay toda otra cosa. Al saber el nombre de la entidad que la poseyó, investigué un poquito. Y se supone que el nombre de este demonio, que ya te lo dije 2 veces, ya no te lo voy a decir una tercera. ¿Cómo se llama? No, gracias. Este demonio se caracteriza, o sea, tiene muchas habilidades. Okay. Pero una de las habilidades principales de este demonio es hacerse pasar por un familiar tuyo e imitar voces de familiares fallecidos. ¿Para qué? Para que tú sientas que realmente es tu familiar y suavemente, muy lentamente va a ir entrando en ti hasta poder llegar a poseerte. Uh-huh. Es un demonio de un alto rango. De hecho, él tiene una legión de 40 demonios más bajos a su cargo y aparece en muchos grimorios. Entonces, sí fue una entidad muy poderosa que evidentemente acabó con la vida de Catalina. Pues qué fuerte, la neta. O sea, realmente para estas cosas nadie se prepara, ¿estás de acuerdo? Es muy poco el conocimiento o lo que se comparte respecto a qué hacer cuando te toca algo por el estilo. Te dicen qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de tormenta o de lo que tú quieras, pero cómo reaccionar cuando tienes niños en casa y, en este caso, diagnosticar un brote psicótico, ¿cómo reaccionas, no? Nadie te dice cómo actuar ante eso. Pues es que yo te traigo una experta que sí te lo va a poder decir. Yo soy Luisky. Y yo soy René. Y esto es 271 Podcast. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a un nuevo episodio más de 271 Podcast. Les recordamos que antes de que hagan cualquier otra cosa, corran rápido y se suscriban a este canal de YouTube, activen las notificaciones y así no se van a perder absolutamente nada del contenido que subimos, tanto en los en vivos como en los episodios que grabamos para ustedes. Y por favor, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estamos en Instagram y en Facebook como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. Asimismo, si quieren pertenecer a la comunidad de 271 Podcast, lo pueden hacer directamente en el enlace que está en la descripción de este video para entrar a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp o al grupo exclusivo de Facebook. Y finalmente, si de repente al ver lo que se narran en estos episodios
ustedes se motivan y nos quieren mandar alguna historia que tenga evidencia, video, fotografías que tengan algún peso adicional, lo pueden hacer a nuestro correo 271podcastoficial@gmail.com. Y bueno, amigos, entonces vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy les comento que les traemos a una experta que para mí es la mejor psicóloga de toda la Tierra y del mundo y de la galaxia. Es una experta en los temas de la mente humana. Y esta noche, amigos, les presento con mucho orgullo a Patricia Gutiérrez Zamora. Muchas gracias, Luis. Bienvenida, Muchas Pati. gracias, Bienvenida, Patricia. René. Estoy encantada de estar aquí, súper contenta, súper orgullosa de ustedes con este proyecto y la verdad me entusiasma mucho. Muchas gracias. Pati, antes de empezar, por favor, si alguien quiere contactarte para que te conozcan, ¿puedes decir tus redes sociales? Sí, bueno, mejor te dejo los datos y los ponemos ahí en la En página. la descripción, claro. Sí, Va. para que sea más fluido. Bueno, antes de empezar con nuestro tema, ¿podrías hablar un poquito de ti, de a qué te dedicas, un poquito? Yo soy psicóloga clínica y tengo una especialidad en paciente limítrofe. Estos pacientes van, por lo regular, van de un estado como neurótico a un estado como psicótico. Y tienen características muy particulares. El paciente limítrofe, por ejemplo, tiene una característica de no tolerar el abandono. Y tiene un poquito que ver con tu historia. Con la historia. Con la historia, porque el abandono que ella siente y el duelo profundo ante la muerte inesperada y dolorosa de la enfermedad. Y hay aquí algún aspecto muy importante que quiero mencionar. Nadie en la vida está preparado para la muerte y sobre todo para el sentimiento de orfandad que te deja el que un familiar o un ser muy querido se adelante. Tú puedes tener muy procesado el que alguien está enfermo, el que alguien va a morir. Es más, puedes tú al ver su sufrimiento pedir que ese sufrimiento ya se detenga y que esa persona se pueda ya marchar y pueda trascender en su vida y seguir adelante sin ese dolor físico. Pero la orfandad, la muerte de un familiar, siempre te sienta ante la vida, te detiene ante la vida y te hace revisarte en muchos sentidos porque lo ves como un hecho real, inminente, algo que sí te va a suceder. Y en todas estas fases del duelo de Catalina se elaboran desde el principio procesos muy profundos de depresión. Además tenemos la característica en ella que estamos hablando de una adolescente. Entonces el factor de adolescencia también en ella es muy singular o digno de tomarse en cuenta para poder hacer un análisis sobre un aspecto con una visión más médica o científica de lo que ella estaba viviendo, ¿no? Ella finalmente empieza a preparar su mente como para tener un canal de comunicación con ese ser querido que se ha adelantado y se ha marchado, pero ya necesita contactar con él. Y muchos cuando perdemos familiares o incluso a nuestras mascotas, siempre decimos, vino, contactó, yo lo escuché, se movió la taza, ¿no? Todos tenemos esta como sensación de que en algún momento pasaron y se despidieron de nosotros ya más como energía. Entonces, ¿cuál es tu postura antes de iniciar y desenvolvernos? Porque acabas de tocar un punto muy importante y que siempre que lo tocamos nos vamos de lleno con él, que es la muerte o la trascendencia. Antes de empezar con ese punto, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu postura ante los eventos paranormales? Mira, yo les comentaba que uno siempre puede buscar en su vida, y no nada más en los eventos como paranormales, uno siempre puede buscar en su vida explicaciones que tengan en tu mente una congruencia. Y entonces incluso los psicólogos vemos en el discurso del paciente si el paciente está siendo coherente y congruente, ¿no? Porque si tú eres coherente, puede ser que sepas cuál es tu nombre, tu edad, etcétera. Pero tu discurso también tiene que ser congruente. Tiene que ser lo que el psicólogo o el terapeuta piensa que está apegado a hechos normales.
Entonces, ¿qué sucede cuando tú, por ejemplo, en un hospital especializado en enfermedades mentales, te estás entrenando? Por ejemplo, a mí me pasó. O sea, yo en mi entrenamiento, pues ya después de muchos meses, ya me tocaba entrar a las cámaras de GESEL para entrar a entrenarme con los pacientes que tenían esquizofrenia. Y entonces al entrar me observaban los médicos psiquiatras desde esta cámara y pues yo hacía toda mi entrevista y yo creía, ¿verdad? Como buen estudiante, que todo había estado perfecto, que me había ido maravillosamente bien en mi entrevista. Y al salir, la doctora o el doctor que estaba a cargo de mi entrenamiento me decía, estás reprobada. Ya, caray. Y yo decía, ¿pero qué hice, no? Y me dijo, lo que sucede es que cuando tú entras a la cámara, ya dejo de ver el paciente y el terapeuta para empezar a ver a dos pacientes esquizofrénicos. Entonces, yo me conectaba de tal manera con el paciente que él me empezaba a hablar de todas estas experiencias que él tenía y mis preguntas eran, ¿cómo? ¿De qué intensidad te sale la luz en medio de los ojos? Y entonces la médico psiquiatra me decía, no, esas no son las preguntas para un paciente. Las preguntas es interrogar al paciente para tratar de ver hasta dónde está fraccionado, lo que ustedes ya habían dicho, hasta dónde se ha escindido esa personalidad. Cuando el paciente con esquizofrenia nos dice, escuché una voz, vi una persona, vi unos niños, vi unas sombras, estamos pensando que todo el discurso interno que nosotros permanentemente tenemos, y lo distinguimos, que es nuestro discurso, porque nosotros nos hablamos todo el día. Por decir nuestro Pepe Grillo. Exacto, nuestro Pepe, nosotros nos hablamos, pero hay Pepes Grillos verdaderamente malvados, ¿verdad? Verdaderamente persecutorios, donde nuestro discurso se vuelve muy agresivo contra nosotros. Eso se rompe y se viven como si fueran de forma externa. Entonces, cuando decimos, aquí hay una característica de datos de un trastorno de esquizofrenia. Oye, Pati, y ahorita que estamos hablando del Pepe Grillo y del diálogo personal, muchas veces en temas de meditación y cuestiones de autoconocimiento e introspección se habla mucho de precisamente calmar un poquito al capataz que te está todo el tiempo diciendo que tires de la carreta, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva, la postura desde la psicología, desde el análisis de qué tanto te puedas llegar a perder en ese mismo diálogo? ¿Cuál es la postura de alimentar o no el diálogo interior? En este caso, por ejemplo, si tomamos como ejemplo la historia o el relato que tenemos aquí presente, Catalina fue estimulada para creer dentro de su proceso depresivo que había un canal de comunicación. Y ese canal de comunicación se distorsiona o se agrava porque además no tiene un guía. Okay. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que experimentan con ciertas cosas, pero si tienen un guía, por ejemplo, con ciertas sustancias que a veces consumen para tener viajes o experiencias o así, si están con un guía profesional, a esa persona le va a ir diferente que una persona que lo hace por su cuenta. Entonces, creo que aquí Catalina fue mal supervisada, se le hizo creer y ella cree fielmente que había un canal de comunicación real con su abuela y que con quien está hablando es su abuela. Y en el relato ella menciona el nombre de un demonio. En muchos relatos de gente que ha tenido posesiones demoníacas, llegan a mencionar hasta 6 demonios diferentes en estas posesiones. Y entonces ellos cambian su voz, cambian sus expresiones, hablan otros idiomas, hablan al revés, ¿no? O sea, del final de la palabra al inicio, y tienen muchas manifestaciones muy claras que, por ejemplo, las podemos ver en películas que son clásicos, que se han tomado estas películas de muchos eventos
a lo largo de la historia que se han visto como hechos reales. Y entonces, digo, íbamos a abordar el tema de lo de la muerte, pero aprovechando que andamos por aquí, ¿hay algún protocolo que ustedes como médicos, digamos, desde el punto de vista científico, utilicen como para tratar de vislumbrar hasta aquí llegamos nosotros y hasta aquí se empiezan a poner un poco turbias las cosas? Digo, yéndonos al tema, por ejemplo, más gráfico, que es la película esta de Fragmentado, cuando el personaje incluso físicamente tenía transformaciones. ¿Esto es real en tu experiencia? Bueno, obviamente no me ha tocado nada así. Ajá. Pero sí me ha tocado, por ejemplo, que en el discurso del paciente, el paciente crea realmente que hay presencias. Ok. O sea, realmente te las describa. O, por ejemplo, otros pacientes que me dicen, en mi habitación, en este momento hay hombres fumando, ¿no? Y todos, si nos ubicamos, hemos tenido en algún momento alucinaciones auditivas, olfativas o incluso visuales. Todos. Entonces, de pronto entendemos desde la psicología que descalificar a una persona en su relato es la peor forma de poderlo ayudar. Porque lo que él está narrando y viendo es un hecho que él considera real. Uno puede llevarlo en el discurso y en lo que uno puede, incluso con la medicación, a terminar con esas alucinaciones. Pero a ningún paciente le va a servir que tú le digas, hombre, no, estás loco, ¿cómo crees que eso va a pasar? Eso no es el trabajo de un terapeuta. El trabajo de un terapeuta es entender qué es lo que está viviendo el paciente y cómo lo puedes ayudar a que su mente se vuelva a poner en un estado de tranquilidad. Bueno, en este caso que René hizo referencia a la película Fragmentado, en donde, por decirlo así, el protagonista, que es el que tiene las personalidades múltiples, puede cambiar su anatomía. ¿Qué tan poderosa es la mente para poder llegar a hacer cambios quizá no anatómicos, pero sí, como dijimos, el cambio de la voz, el para, no sé si escarbar muy dentro en el fondo de ti para poder hablar cosas en otro idioma que jamás has estudiado, en el hecho también de poder hacer alguna voz gutural y que dentro de esa voz se escuche otra voz para poder hacer movimientos que normalmente no se podrían hacer más que fueran por una persona que tiene mucha estabilidad, mucha, ¿cómo se dice? Elasticidad, perdón. Y en algunos casos también refieren fuerza sobrehumana, ¿no? Sí. Sí, pero por ejemplo, ¿qué tan poderosa es la mente? Poderosísima. La mente, es más, la mayoría de los científicos de todas las áreas tenemos trabajados muy poco el poder de nuestra mente. Entonces, tenemos casos médicos de personas que han sufrido accidentes y al despertar de ese accidente, de esa cirugía, salen y se dan cuenta que pueden tocar el violín, ¿no? Increíblemente, o que se volvieron unos increíbles músicos sin saber nada de música, ¿no? O que de pronto hablan otro idioma y no saben por qué. Entonces, la mente es algo súper poderoso, como también algo que yo considero que es súper poderoso es el poder de la oración o de la concentración de nuestros pensamientos en un acto en específico. O sea, nuestra mente sí puede. Mira, los egipcios tenían un acto así muy particular. Decían, todos los órganos se pueden conservar para que esta persona que acaba de morir se vaya a la vida eterna, etcétera, etcétera. Pero no conservaban el cerebro. ¿Y sabes por qué? Porque ellos creían que era el único órgano capaz de engañarnos. Ok. Wow. Entonces, ellos eso no te mandaban a la vida eterna, te mandaban sin cerebro para que no fueras burlado y cambiara tu percepción de tu vida eterna. Entonces, esto del poder de la mente no es que nosotros como civilización actual estamos dándonos cuenta del poder que tiene, sino ha sido una constante en el humano desde toda la vida. Estábamos hablando hace un par de episodios acerca de lo que se considera un niño, ¿no? Y muchas veces lo sacamos a colación porque
hay personas quienes refieren ver fantasmas de niños, entonces digamos que religiosa y espiritualmente no se cree en la presencia de fantasmas de niños, sino que es todo lo contrario. Pero desde un punto de vista psicológico, ¿hasta qué edad se pueden considerar niños? Todavía, digamos, mentalmente, que no tienen una conciencia desarrollada del yo, porque después viene ya toda esta, digamos, la forma de autoalimentar quién soy yo, ¿no? Y este diálogo interno que muchas veces no cesa. Pero, ¿hasta qué punto todavía, digamos, los niños están en programación antes de desarrollar ya este personaje que les Bueno, habla? es que los niños pequeños se piensa que tienen todavía muchos canales abiertos dentro de su mente, que es totalmente amplia, ¿no? Y moldeable y recuperable en muchos sentidos. Ujú. Y los niños a veces viven con estas características particulares, ¿no? Que a veces nos da que ven a alguien, que saludan a alguien que tú no estás viendo. Los niños tienen como estas características a veces de canales o sensibilidades que nosotros vamos cancelando a lo largo de nuestra vida. Ujú. Pero también, si tú me preguntas hasta qué edad, bueno, es que tú puedes tener una mente infantilizada aunque tengas 40 años. Ok. Entonces, y eso ya no sería algo saludable. Si Ujú. tenemos un niño de 5 años que de pronto tiene una sensibilidad diferente, bueno, esto sí lo podemos pensar que es parte de un cerebro muy nuevo, pero es muy diferente a decir este es un adulto o es un adolescente infantilizado. Ok. Entonces, Ok, y bueno, quizá ya nos metimos mucho también en lo de las posiciones y todo eso, pero esta pregunta sí te la tengo que hacer porque creo que es una duda generalizada en cuanto a las posesiones. ¿Con qué diagnósticos clínicos encajaría una posesión demoníaca? mira, la posesión que tiene Catalina es más de una psicosis. O sea, no tanto como una esquizofrenia, porque ella tenía estas como alucinaciones, incluso visuales. Me imagino que en algún momento ella se siente que es este demonio, ¿no? Entonces, creo que nosotros tendríamos que ver el tema con ella. Vamos a pensar que tengo el caso de Catalina. Antes de diagnosticarla realmente con esto, como con un brote psicótico o con un caso de esquizofrenia o así, yo me iría a investigar cuál es el grado de depresión crónica y profunda en el que ella está, que puede ser un diagnóstico muy común en adolescentes que nos pueden llevar a tener modificaciones de nuestro nivel cognitivo. Y entonces este deterioro cognitivo a causa de la depresión profunda nos puede llevar a tener este tipo de brotes. Entonces, ¿en qué sentido habría que investigar con ella? El duelo que ella tenía tan profundo, un duelo bastante, que lo habían manejado bastante mal, porque tampoco tenía como este tiempo para manejarlo. Y en qué grado de depresión con sus 14 años estaba sobrellevando esto y qué tantos recursos encontró. Y alguien que se siente profundamente deprimido y que empieza a tener un deterioro cognitivo y que empieza a tener alucinaciones y que empieza a manifestar cosas que pueden sonar como paranormales, tendríamos primero que ver esto. Pero sobre todo, algo que te quiero decir, ella no se suicida cuando está profundamente deprimida. Ella se suicida cuando va recuperándose de la depresión. Sí. Sí, porque si ella hubiera seguido profundamente deprimida, no hubiese encontrado el impulso para abrirse las muñecas. Ella se hubiera mantenido en ese estado de que tenían que amarrarla y contenerla y excitada y que no podía dormir, etcétera, pero no hubiera encontrado. Entonces, queremos decir que ella en realidad está empezando a recuperarse cuando encuentra el impulso, porque se suicida más por un impulso que por un acto programado. Y esto lo vemos mucho en adolescentes actualmente que, por ejemplo, sufren bullying en la escuela, ¿no?
y lo vemos que actúan en una situación, pero que eso sí quiere decir que durante mucho tiempo han estado deprimidos y que se sienten profundamente solos y abandonados. Pati, hace rato nos hablaste de que tú atiendes principalmente paciente limítrofe y dijiste que va de lo neurótico a lo psicótico. Sí. Para unos simples terrenales como nosotros que a lo mejor no dominamos el lenguaje técnico, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia entre uno y otro y por qué uno lleva al otro? Pero fíjate que esto es bien interesante porque estos pacientes en particular tienen una cosa que tú acabas de mencionar, que es ¿en qué momento en tu infancia tu mente se modifica? Los pacientes con estas características tienen por lo regular infancias muy dolorosas, donde sus imagoparentales primarios, en lugar de protegerlos, los agreden. Y el humano, que es un ser vivo que necesita vincularse, aunque se vincule mal, ¿no? Pero necesita vincularse, tiende a cancelar los pensamientos correctos para la lectura de emociones. Como yo no puedo entender que mi padre o mi madre me lastimen de esta manera, cancelo la lectura correcta de mis emociones, instalo como un virus y mis emociones las leo mal. Entonces no puedo leer correctamente el enojo, ni la alegría, ni qué otra emoción, pues no sé, la tristeza, no las leo correctamente. Y como no las leo correctamente porque tengo una modificación, durante mi adultez yo me comporto de manera un tanto particular. ¿Cuáles serían? Una de las características, como yo les decía, no toleran el abandono. Entonces para ellos es muy amenazante sentirse que alguien se puede ir de sus vidas. No lo toleran. Y tienden a exaltar y a destruir a las personas en muy poco tiempo. O sea, conocen a alguien y esa persona es lo máximo, pero lo máximo de lo máximo, y a las 3 semanas ya es lo peor. Esa es otra característica de este trastorno. Y bueno, hay muchos otros datos que nos pueden llevar a pensar que un paciente que fue muy agredido, sobre todo en la etapa de la primera infancia, que es antes de los 5 años, puede llegar a desarrollar un trastorno como este. No todos podemos ser sociópatas o psicópatas. No todos. Psicópatas se nace. Sociópata te formas. No todos en la adultez podemos tomar a alguien y matarlo. Eso no es verdad. Cualquier persona se puede volver un asesino. Tal vez sí, pero no de esta manera. La crueldad de una persona que mata tiene que ver mucho con su historia en su primera infancia. Entonces, yo creo que el vínculo de Catalina aquí era súper fuerte con su abuela. Era un vínculo que terminó siendo un vínculo muy ansioso para ella, que la lleva a una profunda depresión, porque tendríamos que investigar por qué era tan apegada a su abuela y no a sus padres. Era porque, bueno, era de papá ausente, la mamá era soltera y la mamá tenía que trabajar para poder mantenerla a ella y a su mamá, por decirlo así, a la abuela, que la abuela era la que la estaba cuidando. Y te das cuenta, Luis, que la constante en la vida de ella era el abandono. Sí, porque primero el papá, la mamá se va a trabajar y la única persona con la que ella convivía en las tardes, que era su abuela, era su todo. Y la enfermedad termina por dejarla otra vez en la orfandad. En el abandono. Fíjate que nunca habíamos hecho un análisis tan profundo de alguna de las historias que hemos tenido y ahorita que acabas de contar todo eso hay puntos muy importantes y estos puntos los viven o los vivimos muchísimas personas. O sea, muchas personas somos de padres ausentes, muchas personas hemos perdido a un pilar en nuestra familia y bueno, yo tengo la fortuna de que hace años empecé a tomar terapia contigo y me ayudó muchísimo en muchos aspectos de mi vida. Muchas gracias. Hay personas, Pati, que no tienen acceso, ya sea por economía o porque les inculcaron en sus casas desde niños, ¿sabes qué? Ir al psicólogo, no vayas al psicólogo porque no estás loco, tú no lo necesitas. Y siempre quieren sacar fuerzas de dentro de ellos para poder superar una huella de abandono como es la pérdida de un familiar. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a la gente que no tiene principalmente una ayuda económica para poder acceder a un tratamiento psicológico? Pues mira, yo les daría este consejo que es
así súper importante para mí que siempre lo uso. El ser humano no sabe de tiempos, no sabe que vivimos en el siglo XXI y que somos seres súper modernos. El ser humano se sabe en todos los tiempos. ¿Qué tenemos nosotros como elementos autorreparadores que nos ayudan a repararnos por nosotros mismos? Que no tienen que ver con un fármaco o con ir al doctor o con el ejercicio, el sueño, la alimentación y lo que dejamos que entre como alimento a nuestra alma, a nuestra mente y a nuestros corazones. Ujú. Si nosotros nada más tratamos de comer saludablemente avena pero todo el día vemos pura porquería, oímos pura porquería, créeme que también vamos a estar muy alterados. Creo que usar nuestros propios elementos de autorreparación, hacer ejercicio, dormir bien, porque te quiero decir que los trastornos de sueño nos dan muchas estas características, ¿eh? No nada más es la depresión o trastornos ya como la esquizofrenia o los brotes psicóticos, sino, por ejemplo, los trastornos de sueño que son hoy un tema muy presente en nuestra sociedad, junto con la depresión, los juegos hasta las 5 de la mañana, etcétera, nos dan estas situaciones. Y nos dan estas situaciones porque nuestro cerebro, si no descansa, se intoxica. Entonces, la autorreparación para nosotros es súper importante. Darnos cuenta que tenemos elementos que podemos activar y nos cuestan $0 pesos. Si no tienes dinero, vete a dormir, vete al campo, vete a caminar, vete a la montaña, vete a andar en bicicleta. Pero trata de autorrepararte. Lo que pasa es que a veces es difícil iniciar. Como que necesitas que alguien te diga, eres capaz de iniciar y de empezar. Entonces, a veces es difícil para los pacientes. Y que no vayas al psicólogo, pues el psicólogo es el mejor regalo que te puedes dar en la vida. O sea, todos deberíamos invertir en ir al médico un ratito a hablar con nosotros y escucharnos. Es un apapacho a tu cerebro y a tu corazón. Sí. Ahora lo confirmo. Oye, Pati, y hace rato también mencionaste que nadie está preparado para la muerte. Entonces, acabas también de decir que nosotros creemos que somos eternos, ¿no? Estamos en todos los tiempos, pero realmente ninguno de nosotros estamos enfrentando la realidad que todos en algún momento tenemos que pasar. ¿Cuál sería una forma en la que tú podrías hacer a alguien consciente de que pues no tienen que estar postergando esas decisiones de aclarar tu conciencia en paz, ¿no? Y decir, pues viene caminando contigo la muerte a cada pasito que das? ¿Cómo hacer conscientes a estas personas que principalmente niegan? O sea, parece que se ponen una cobija y dicen, si no veo la muerte no existe. ¿Cómo hacer conscientes a estos que le tienen mucho miedo a ese momento de trascendencia? Es que mira, es dificilísimo porque hay una persona que decía, todos ante la muerte nos acobardamos. Ujú. Esa persona es el psiquiatra más importante que podemos conocer, que es Freud. Y él lo decía clarísimo, decía, bueno, si todos podemos entender la muerte y yo me voy a morir y lo acepto y he cumplido mi ciclo, bla, bla, pero ante el hecho, todos nos acobardamos. Uh-huh. La muerte por sí mismo muchas veces no es lo que nos mortifica mucho a los humanos, sino nos mortifica el dolor y el sufrimiento. A través de cuánto dolor o sufrimiento voy a cerrar mi ciclo en esta vida. Okay. ¿No? Y sobre todo el que se va, pues se va, trasciende, sigue su camino, se convierte en energía o en lo que cada uno crea. Los que sufrimos mucho somos los que nos quedamos. Y nos quedamos porque nos quedamos a veces con los no que se vuelven muy sólidos cuando ya se fue ese ser querido. Y los sí también se vuelven muy presentes en nuestras vidas. Si fue un no absoluto con nuestros padres, no estuviste, papá. No me apapachaste, no me besaste, no fuiste bueno, no me escuchaste. O mi papá sí estuvo, me llevó al fútbol, estuvo conmigo. Esos no y esos sí en la vida de la historia con
tus seres queridos se vuelven muy presentes en el momento de la muerte y el sufrimiento. Pero hay personas que todo eso no lo puedes resolver. A pesar de que pasen muchos años y eso te haya pasado en la infancia, no lo puedes resolver. No lo puedes resolver, o sea, es complicado. Y el decir, bueno, acepta la muerte dependiendo, porque ya es como si te dijera, nene, acepta la vida. ¿La vida de quién? Pero es que la vida es preciosa. ¿La de quién? La mía no tiene un sentido. Ni le encuentro un sentido. Entonces, cada quien le da una interpretación personal a la vida y a la muerte también. Y tiene que ver con nuestras historias de vínculo de nuestros seres amados. Aquí Catalina tenía una historia que podríamos pensar que era bien padre con su abuela, pero si tú analizas, era un vínculo muy ansioso y muy dependiente. Tanto que ese vínculo la lleva a atentar contra su propia vida y la lleva a la muerte. Wow. Fíjate que me estás desbloqueando la cabeza así bien cañón, pero ahorita hablabas de que son muy importantes los sí y los no, y más que nada la manera en cómo los podemos interpretar. Fíjate que hace tiempo vi un video y ese video me sacó mucho de onda y dije, sí es cierto, porque hablaba de todas las formas de expresar amor. Y están dos chicos platicando y le dice, ¿tú estás seguro que tus papás te amaron? Y el chico dice, no, pues la verdad es que yo creo que no. ¿Por qué? Y dice, te voy a explicar 3 cosas. Y primero le pide permiso. Te voy a pedir permiso para poderte decir lo que yo te tenga que decir. ¿Lo aceptas justo con los riesgos que conlleva? Y el otro dice, sí. Y le empieza a decir, ¿cómo era tu madre? No, pues mi madre era así, 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 estuvo ausente por esto y por esto y por esto, pero te proveía, claro, siempre me compraba cosas, me compraba dulces, me llevaba un juguete, me llevaba chocolates, etcétera, etcétera. Y tu papá era proveedor de esa manera, o tu papá era el que jugaba contigo. Y es, no, mi papá me llevaba al fútbol, me cargaba, me jugaba muchitas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, entonces tú tienes que disculparte con tus padres. Y él le dice, ¿por qué? Tu mamá te amó y te sigue amando, pero no te ama de la manera que tú esperas que te ame, pero ella te está demostrando con comprarte cosas su amor. Esa es su manera de expresar amor. Sin embargo, tu papá lo expresa con servicio. El servicio es su manera de poder expresar amor. Entonces yo creo que todos tenemos personalmente una idea de lo que es el amor, y si no nos corresponden de la manera que nosotros esperamos, para nosotros no nos quieren. Pero realmente una persona no se puede estar diciendo te amo con todo mi corazón de una manera en la que nosotros no podemos captarla. Sí, y ¿qué se desata con este miedo? Miedo al no ser amado o no tener a la persona que yo amo, o a mi abuela o a mis padres. Se desatan pensamientos persecutorios. Lo primero que va a desatarse en ti es una avalancha de pensamientos que te van a perseguir, ¿no? Estos pensamientos se pueden volver muy intensos y entonces empiezan a alterar tus estados de sueño, porque muchas personas terminamos nuestras experiencias durante el sueño. Nuestra experiencia del día la terminamos en la noche. Y entonces a veces no logramos, porque nuestro cerebro está tan activo, en caer en sueños profundos, que son los sueños verdaderamente reparadores. Nos quedamos en sueños superficiales, donde por lo regular tenemos esta experiencia de haber tenido sueños que podemos recordar, ¿no? Y es que yo lo viví como si fuera real, y la gente te explica, pues sentí que me tocó la mano y que me puso la mano en el hombro. Estos sueños son nuestras experiencias terminadas en la actividad durante la hora de reposo. Entonces, cuando tenemos un sentimiento como de pérdida profundo, un abandono, y además como nuestro inconsciente es atemporal, no tiene presente, pasado ni futuro, todo se puede juntar. Yo creo que en el caso de Catarina, todo se juntó. Sus pérdidas las puso en la muerte y en la enfermedad de su abuela, y se desató pues todo el evento que ella vivió. Sí, incluso hasta perdió la fe. Imagínate. Pati, ahorita mencionaste que normalmente cuando vienen este tipo de situaciones enfrentamos pensamientos persecutorios, ¿no? Volvemos a hablar de la voz, el Pepe Grillo, que va a estar ahí más activo que nunca.
Pero pues obviamente como nosotros estamos acá desde el punto de vista de lo paranormal, hay de repente personas que llegan a decir, es que es mi intuición. Sí. ¿Cómo, por ejemplo, saber distinguir o qué consejo darías desde un punto de vista científico? Saber, como dicen los memes, ¿no? O sea, ¿es tu intuición o es la vieja loca de la casa que no te deja de estar Que diciendo no sabemos. chismes? Tendríamos que ver en cada caso cuál es la congruencia de tu pensamiento Ujú. y las bases que tienes para tener cierto pensamiento. Pero la intuición en la gente también es un hecho científico. Fíjate que nosotros pensamos desde lo científico, Ajá. que es algo que tenemos que no podemos explicar, pero no, es una línea de pensamiento muy primitiva. Y cuando tú manejas mal tu intuición, te equivocas en todo. Te equivocas, por ejemplo, en el negocio que quieres empezar, Ujú. porque tenías la intuición de que iba a funcionar, pero si tu pensamiento sigue teniendo la misma lógica, como es un pensamiento primitivo, te vas a equivocar y a los 6 meses vas a tener el negocio quebrado. Ok. Pero la relación también, pero la relación con tus hermanos también, porque estás manejando mal este tema de intuición. Es un tema muy interesante porque no es algo que venga de la nada. Pues es que la intuición también podría considerarse algo paranormal, ¿no? Porque es algo que surge dentro de ti, que no tiene... Bueno, tú dices que tiene una explicación científica, yo no lo había escuchado hasta ahorita. Dices que es un sentimiento primitivo, pero yo creo que más adelante podríamos invitarte y tener un capítulo completo sobre la intuición y sobre premoniciones o algo así. Básicamente a eso iba, porque, o sea, si estás en contacto con tu intuición y como dices que el sueño es la continuación o el término de lo del día, hay muchas personas que de repente llegan a caer en premonición a partir de los sueños y entonces ahí se estaría como que conjuntando no solo sino la intuición, sino la proyección ya más visual. Sí, claro, pero además de la proyección, por ejemplo, otro elemento que tenemos muy importante para esto es Ujú. la oración. Ok. Cuando tú realmente preparas tu mente para orar o para conectarte espiritualmente, Ujú. proyectas todo este pensamiento en que algo va a suceder. Y entonces mucha gente te va a decir, tuve la capacidad a través de la oración de mover mis fuerzas energéticas y lograr lo que yo estaba esperando. Fíjate, Pati, que a mí me voy a meter un poquito en lo religioso, pero a mí Dios siempre me escucha y se los he contado a ellos. Y principalmente hubo un evento que sufrí hace años con un perrito, con uno de los que más queremos, que es el Pug, que se llama Bachas. Bachas le habían detectado un soplo en el corazón y ese día que fue a revisión, te lo voy a contar así súper rápido porque ya lo he contado varias veces, le puse la mano en el corazón y le hice oración. Entonces se lo llevaron a revisión, ahí en el doctor dijeron, sí, tiene un soplo, así, 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 pero cuando yo llegué todavía no lo sacaban de los estudios. Cuando me dice el doctor, entra, te vamos a enseñar, y ahorita le pusieron otra vez para hacer el ultrasonido y ya no tenía nada. Entonces a mí me sacó mucho de onda, sí me dio sentimiento, le hablé a mi novia y le dije esto y esto y esto, y yo llorando y así todo. Y justo ayer en la mañana, antier en la mañana, perdón, me doy cuenta, él duerme arriba de la cama y me doy cuenta que no se puede parar. Y me espanto mucho. Claro. Y estoy tratando de pararlo y veo que empieza a chillar y le duele mucho y empieza a querer pararse, pero no puede. Entonces lo agarro, lo bajo y veo que no puede pararse, no puede pararse, no puede pararse. Entonces, lo mismo me lo traje aquí al estudio, yo tenía que trabajar. Puse una camita que tengo ahí, lo puse ahí, pero antes de que llegara mi cliente, le agarré la zona y empecé a hacerle oración otra vez como le había hecho la primera vez y le dije, adiós lo de siempre, él es un perrito inocente, no sabe lo que le está pasando, solo siente dolor, por favor ayúdalo, bla, 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 ¿no? Todo lo que yo sentía en ese momento. Lo llevo al veterinario, también con uno de los mejores veterinarios de aquí, y le hacen unas radiografías, y en las radiografías se dan cuenta que sus vértebras están un poco movidas del lugar, ya hay menos espacio, puede ser susceptible para que empiecen a salirle hernias discales por su edad y por la raza, pero él ya estaba totalmente bien, ya andaba brincando, saltando, haciendo todo como si nunca hubiera tenido nada. Y el veterinario nos dice, está muy bien, me da mucho gusto, pero es muy raro que Claro. teniendo lo que tiene ahorita, él esté bien. Porque es para que el evento que tuvo en la mañana, que es un evento neurológico, lo siga teniendo ahorita, porque no se puede quitar como que
de la noche a la mañana. Ahorita está con medicación, está con un montón de cosas de tratamiento, pero yo sí creo fielmente que sí tuvo que ver alguna energía divina en el proceso de quitarle al menos el dolor, porque obviamente no hay posibilidad de poder abrir ese espacio entre las vértebras más que con cirugía, ¿no? Pero al menos el dolor se pudo disipar. No sé si fue mi deseo tan grande de que él estuviera bien o Dios me escuchó, que es lo que yo creo. Claro, claro. O qué hice para que él pudiera estar bien. Pues la fuerza de tu pensamiento, la fuerza de tu oración, la fuerza de tu fe. ¿Qué hubiera pasado si los que estaban junto a Catalina la hubieran guiado hacia la oración, hacia la calma, a identificar que estaba siendo engañada, que estaba siendo burlada por una fuerza oscura para ella o con poderes muy malos, y le hubiéramos podido contactar con alguien que la amaba profundamente, que era su abuela, y la hubiera protegido? Pero en el caso de su brote, ella se queda sola. Y eso es lo más difícil de sanar en cualquier evento. En el evento desde la visión científica o desde la visión paranormal o espiritual. El momento en donde tú te sientes solo o abandonado para poder resolver tus miedos y tus dudas. Creo que es lo más difícil de lograr en el ser humano, es cuando tú te sientes acompañado, cuando tú sientes la presencia de Dios en tu vida, es más fácil tu camino. Sí. Oye, Pati, y ahorita que estamos hablando ya aquí cuestiones que de repente pues sí se van un poquito más allá de las fuerzas humanas, ¿no? Que es ya intervención tanto de un ser divino como de uno de inframundo. Desde tu experiencia, ¿cuál ha sido uno de los casos en donde tú encontraste un reto, por lo que tú quieras, desde el punto de vista paranormal, psicológico? Uno de esos casos en donde realmente, digamos, una explicación lógica fue puesta a prueba. Pues fíjate que yo no tengo una explicación lógica, pero hace algunos años entré al hospital, entré a una habitación donde había un paciente perfectamente bien y lo único que sentí fue el impulso de abrazarla. Sentí ese impulso y la abracé, me despedí y me salí. Y los médicos que estaban ahí dijeron, qué raro que abracé a un paciente, ¿no? Y me salí. Cuando me salí, yo comenté, va a morir. Y a las pocas horas murió. No sé por qué lo supe. Estaba perfectamente. No había ninguna situación para saber que iba a haber un evento, se iba a complicar, iba a morir. Y además una muerte muy rápida, muy fulminante. Pero yo cuando me salí de la habitación, sí lo comenté y dije, ella va a morir. No tengo una explicación. Okay. No, la verdad no tengo una explicación. Yo soy zurda, pero soy una zurda absoluta. Dicen que mi línea media es muy recta, es muy lisa, y de pronto tengo cierta sensibilidad o inquietud sobre ciertas cosas que puede estar viviendo el paciente. Okay. A veces puedo sentir muy claramente como el dolor. Por ejemplo, también me pasaba con niños. Cuando veía a algún niño, yo sentía como un rechazo muy fuerte hacia el menor. Me di cuenta a través de mi proceso terapéutico que eran niños maltratados. Que mi rechazo hacia ese menor era porque ese niño estaba sufriendo mucho maltrato. Y empiezas a identificar que tu cuerpo te dice muchas cosas. ¿No? Por ejemplo, un órgano que no te va a engañar, nunca pueden confiar en él, es en el corazón. Sí. En el corazón pueden confiar al 100%, porque además es el único órgano que no le hace caso al cerebro. Y
que te dice realmente lo que te está pasando. Porque si tú estás en peligro, el que te avisa es el corazón, no el cerebro. El cerebro luego te dice, huye, ¿no? O lucha. Pero el corazón te dice, se te va a subir la presión, vas a empezar a sudar, te vas a poner nerviosísimo. El corazón te dice que estás en peligro. Entonces, creo que hay ciertas personas que tenemos alguna capacidad de, a través de nuestro entrenamiento, de sentir la angustia o el dolor o de conectar con esa angustia o ese dolor sin tanto sufrimiento. El entrenamiento también te permite hacer estas conexiones correctamente, ¿no? Y cuando el paciente se va, pues no quedarte sufriendo una semana, porque tampoco sería sano para nadie, pero poder contactar con una niña de 14 años que está verdaderamente sufriendo, o una persona o alguien que está perdiendo a un ser querido o alguien que está teniendo una pérdida emocional, porque no necesariamente todas nuestras pérdidas son físicas. Es importante que el ser humano no se sienta solo. Creo que es uno de los elementos más difíciles de manejar. Y ahorita que estabas mencionando que manejan ciertos entrenamientos para pues no llevarse a casa, sí, claro, imagínate, las cosas que sienten, ¿qué consejo darías o cómo tú más bien explicarías una diferencia para poder distinguir qué emoción es mía y qué de repente, qué otro cable o qué otra sintonía se está metiendo para saber qué es mío y qué es de otra persona? Cuando tú le quieres dar un consejo a un paciente, estás poniendo tus necesidades en el paciente y no estás ayudando en nada. Ok. Los pacientes no necesitan consejos, necesitan acompañamiento. Entonces, la mayoría de la gente sabe qué es lo correcto, pero como al 99% no se nos da la gana de hacer lo correcto. Okay. Y es cuando sufrimos. Todos sabemos, o sea, casi todos sabemos. Entonces, cuando tú llegas y crees que el terapeuta, que no hace nada correcto en su vida, te va a decir qué es lo correcto, ya está iniciando mal ese proceso terapéutico. No, tú debes de ser un acompañamiento y una cierta guía, orientación para llevar el discurso a un fin. Okay. Pero no eres un consejero. No, ese no es el trabajo de un psicólogo o de un psiquiatra. Pero me refería más bien a cuando dices, por ejemplo, que tú conectas con la emoción de la persona, ¿no? O sea, sensiblemente, lo que sí. decías del rechazo. ¿Cómo distingues tú qué emoción es tuya? O, por ejemplo, el rechazo que sentía el niño, ¿cómo sabes que era de él? Sí, o sea, yo, por ejemplo, ya en la investigación, llevando ya mi proceso, decía, bueno, ¿por qué si tengo un niño que llega, a veces siento este rechazo? Y logramos ver a través de un proceso terapéutico que era mi lectura hacia el dolor del niño. Okay. O sea, yo contactaba con esta emoción y la rechazaba, mi cuerpo la rechazaba. Pero entonces aprendí a tener esta lectura en mi cuerpo y decir, si siento algo es porque seguramente estás viviendo algo. Pasa algo muy curioso con los niños. Uno piensa que van a llegar a la consulta y te van a decir todo, ¿no? No, los niños tienen un tema muy fuerte de autodignidad. Tienen un tema, pero tú no tienes idea lo increíblemente dignos que son. Y ellos, si son menores de 10 años, por ejemplo, este concepto es muy fuerte en ellos y no te van a llegar a decir, fíjate que mi papá me hace y me deshace y mi mamá, no. Y yo, por ejemplo, me pasa esto en las noches, nada. Ellos van a mantener su autodignidad intacta y además van a querer trabajar contigo. Por eso lo que te sorprende de ellos es esa profunda bondad con la que, a pesar de todo lo que están viviendo, ellos mantienen este como concepto de no vengas y escupas aquí todo hasta que puedas confiar en ella. Y bueno, se vuelve algo muy interesante en el proceso y en la consulta, ¿no? Yo tenía un paciente como de 8 años que su mamá se va a Estados Unidos y vive este proceso de abandono profundo y lo descarga únicamente en cómo tiende su cama y no permite que nadie la toque durante todo el día. Pues su cama era así súper bien
tendida Ujú. y nadie podía pasar cerca de su cama porque se descontrolaba totalmente. Dentro de lo peor, yo creo que esto es lo mejor en lo que puede descargar una emoción de abandono, ¿no? Claro. En vez de crearte un trauma que te va a afectar durante tus años venideros, ¿no? Sí. Principalmente en la adolescencia. Como La dices. única manera en que encontró, por ejemplo, él fue en mantener la cama perfectamente tendida, ¿no? Catalina lo encontró en la Ouija, Ujú. ¿no? En conectar a través de un medio con su abuela. Pero todo se salió de control. Y tú, Luis, ¿qué piensas? Por ejemplo, ¿qué le hubieras dicho a ella si ella hubiera querido contactar con su abuela? Pues yo le hubiera dicho que hay otras maneras de poder hacerlo en las que pueden ser más seguras que todo con la Ouija. O sea, yo jugué la Ouija, mi experiencia no es tan intensa, pero no es buena, no es bonita. Entonces, yo sí me iría, como tú dices, con un buen guía, espiritualmente hablando, que quizás sí use alguna planta de poder, que también el usar la planta de poder para poder contactar con una persona que ya no está aquí no es 100% seguro. Claro. El efecto de estas plantas no son alucinógenas, son entiógenas. Eso quiere decir que todo lo que va a suceder sucede dentro de ti, no es una alucinación, sino más bien es algo que tú solito estás probando dentro de tu propio universo, pero siempre sabes que tú estás en la realidad. No vas a perder la conciencia totalmente como para irte a ventar a algún lado, ¿no? Entonces, yo sí soy de la fiel creencia, porque conozco muchas experiencias de gente que, pongámosle, en el punto no es real. Tu alma no partió por un instante de este plano terrenal y se fue a visitar el mundo espiritual, pero eso lo viviste tú como en un sueño, pero ese sueño te ayudó. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan al menos una señal de, ¿sabes qué? Estoy bien, te estás preocupando por mí, yo no puedo regresar, pero yo te voy a cuidar por siempre. Y tan solo consentir eso, aunque no haya ocurrido realmente, aunque haya sucedido, ponle nada más en tu mente, yo creo que es un apapacho al alma, a tu espíritu, a tu corazón, a tu cerebro y a todo tu ser, para poder saber que más adelante se pueden volver a encontrar y entonces tener como que un gramito de esperanza que te pueda quitar ese sentimiento de depresión, ¿no? Pero los libera. Sí, Además, es una liberación. Además, el sueño es un mensaje. Se Ujú. convierte en un mensaje y se convierte en un canal, y entonces el sueño te libera y te permite avanzar. Entonces, creo que, por ejemplo, lo que dices, a lo mejor en una niña, una buena guía espiritual hubiera ayudado mucho, y no nada más un portal, que además todo mundo piensa que si usas la Ouija tiene cierto prejuicio de que tiene muchos canales abiertos a correr muchos peligros, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, aquí, usando este tema, ella hubiera tenido una oportunidad de trabajar espiritualmente la pérdida desde otros escenarios. Claro, hay muchísimos métodos espirituales. O sea, el primero es, como tú dices, la oración, ir a la iglesia, tener una guía espiritual por medio de un profesional de la iglesia. En este caso, por si René da temazcales, René puede ayudarte por medio de una ceremonia temazcal. Tú puedes ayudarlos por medio de un proceso psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Pero hay además, muchos René, caminos. por ejemplo, tú sabes que, por ejemplo, el temazcal es súper fuerte. Súper. Sí. O sea, yo te quiero decir que la última vez que tomé un temazcal, salí corriendo del temazcal a la tercera piedra. Yo dije, no puedo más, no puedo más, me voy a ahogar aquí, esto es un calor, me voy a morir. Y me puse realmente nerviosa. Sí. Fue una experiencia fuerte para mí, porque yo pensé que iba a ser como el vaporcito, ya sabes, muy tranquilo. Ey. No, es una experiencia fuerte, profunda. Tienes que estar mentalmente bien preparado. Entonces, y sobre todo esto, o sea, la gente que estaba ahí acompañándonos me ayudó, Sí. porque me acostaron. Y entonces, al acostarme, yo podía respirar mejor y empecé a calmarme, porque mi primer instinto era pararme, pisar las piedras y salirme, ¿no? Ajá, sí. De ahí. Entonces, es una experiencia muy fuerte, y a veces uno piensa, bueno, yo estoy preparada para todo. No, no estás preparada para nada. Ese es un falso control que la gente nos inventamos. Entonces, creo que los canales, y aquí el mensaje con la historia que yo quiero dejar es: no hay que descalificar lo que un adolescente, sobre todo un adolescente, porque este es el caso del día de hoy, puede llegar a experimentar.
podemos escucharlo con profundo respeto y tratar de llevarlo a canales de ayuda o a escenarios más seguros para él, para empezarse a corregir y a sentirse mejor. A veces los papás les decimos a los jóvenes, ya déjate de eso, estás inventando, estás muy mal, ponte a hacer algo, lava los trastes, ¿no? Pero creo que un joven que puede estar viviendo un evento tan estresante como Catalina podía haber sido ayudada de muchas formas antes de vivir pues el desenlace tan triste que tuvo. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Quizás se tuvo que haber manejado de otra manera. Pati, ya estamos a punto de terminar el episodio. René, última pregunta. Pues, más que nada, ya hablamos de un montón de cosas, ¿verdad? Pero, ya como para que nos despidamos, ¿qué consejo o qué frase tú le dirías a las personas que de repente tienen ciertos prejuicios para ir con un profesional de la salud, principalmente, llámese psicólogo, psiquiatra, lo que tú quieras? Hay mucha gente que tiene ciertos prejuicios por lo mismo que decía Luisito, ¿no? Quien va ahí es porque está loco o está de cierta forma aceptando que no puede con la vida. ¿Qué le dirías a esas personas que de repente son un poquito renuentes, pero que en tu experiencia son, quiero pensar que es a las que mejor les va una vez que se permiten ayudarse? Mira, cualquier base de seguridad que te ayude, cualquiera sirve. Por ejemplo, hay señoras que se van a leer las cartas. ¿Ok? Y yo digo, bueno, mira, está bien que te lean las cartas siempre y cuando te digan cosas buenas. Cosas buenas. Si te van a empezar a asustar y a decir puras cosas malas, ya no vayas, ¿no? A veces hay señoras que se van con la de las uñas, ¿no? Y la de las uñas es su terapeuta. Está bueno el chisme ahí también. ¿No? Yo soy tatuador y terapeuta. Y tú vienen y en esta sesión de silencio, donde tú estás tocando la piel del paciente, que estás haciendo un contacto súper profundo con él, la gente seguramente empezará a hablar cosas súper personales contigo, y es por este contacto que se establece a través de la piel, que es pues uno de los órganos principales que los psicólogos usamos mucho para volver a contactar. Decimos que me siento totalmente desconectado de mi pareja, le decimos tócala, dale la mano, tócale el brazo, acércate. Hay muchas personas que, por ejemplo, se guían a través del olor de la piel y no aceptan los perfumes, porque interfiere con este don olfativo que tienen, que se conectan así. Pero, ¿qué les diría yo? Cualquier base de seguridad que te haga sentir mejor, un amigo, una persona religiosa, un ser espiritual, un terapeuta, una persona que sepa escucharte. ¿Cuál es la diferencia con la terapia? La terapia es que cuando tú vas, ese profesional no va a poner expectativas sobre ti. Y va a permitir que tú te expreses sin que sientas que te esté escuchando tu mamá y que tu mamá va a corregir inmediatamente ese pensamiento que estás teniendo y te va a decir, déjate de eso, ponte a trabajar. No, vas a poderte expresar sin expectativas, o sea, simplemente vas a poderte expresar y vas a poder poner un sentimiento que nadie va a decirte, no, estás mal, porque eso no debes de sentirlo, porque eso es equivocado. Así se siente ese paciente y su sentimiento o su dolor es profundamente válido en su vida y en el significado que le da. Entonces, lo primero que hay que hacer, que es una diferencia con la terapia, es que la terapia va a respetar tu sentimiento hasta que tú lo logres elaborar desde otra posición, y entonces la posición de tu prisma, de cómo ves este mundo, cambie. Eso es lo que hacemos nosotros los psicólogos. No, pues muy bueno. Fíjate que yo también te iba a pedir un consejo, pero el mío va a ser un poquito diferente porque sí quiero que les hables directamente a las personas que te están viendo. Tú dices que los psicólogos no dan consejos, ¿no? Principalmente en terapia. Pero bueno, tú eres mamá, eres profesional, eres muchas cosas como mujer. Entonces a mí me gustaría que en base a toda la experiencia que tienes con los años de vida que tienes en esta tierra, tú le dieras un consejo de vida a la gente que te está viendo. En toda nuestra vida hay que aprender a detenernos.
a veces nos tenemos que levantarnos del piso y sentarnos en un pequeño sillón. Y en ese sillón empezar a entender que debemos tener confianza en nosotros mismos. A entender que podemos observarnos a nosotros mismos sin juzgarnos y podemos confiar en nosotros sin maltratarnos. Y que la vida siempre tenemos esa oportunidad de ir a ese sillón y detenernos por un instante y darnos ese tiempo para revisarnos. Siempre nos va a ayudar ese discurso, ese detenernos para cruzar. Yo a veces lo pongo así en estas palabras. A veces cruzas bosques muy profundos, con nieblas muy profundas. Pero si tú oyes y aprendes a escuchar ese bosque, seguramente los habitantes de ese bosque te van a llevar al otro lado. Entonces, eso es lo que mi consejo es: escucha lo más profundo de tu ser. Y seguramente te irá bien en la vida porque tendrás ese espacio para decir, es momento de detenerme y es momento de revisarme y de confiar en mí. Casi nadie lo hace. Uno siempre piensa que el consejo es luchar, seguir adelante, no pararte, no dejarte, ¿no? Y a veces solamente necesitas un momento de silencio y de paz para ti mismo. Ese sería mi consejo. Wow, Pati, muchas gracias, de No, verdad. Gracias a ustedes. Estoy súper agradecido de haberte tenido aquí. Antes de despedirnos, bueno, tus redes sociales van a estar en la descripción del video, pero sí quiero que le digas a la gente tu manera de trabajar. O sea, trabajas presencial y también en línea, ¿no? Sí, trabajo en línea. La pandemia me dejó ese regalo. La verdad es que hicimos una red grande de pacientes que no viven ahora en México por muchas cosas y podemos tener el proceso a través del Zoom y del internet. Es muy padre y también de manera presencial. Pues fíjate que de aquí, ahorita, de la gente que te está viendo gente de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de Perú, de varios países. Entonces, España. Exacto, también de España. Tenemos una chica que está muy activa con nosotros, que es de pues España. Les mandamos todos los besos del mundo. Entonces, cualquiera de ellos puede tomar una terapia contigo. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, amigos, pues ya saben, si quieren contactar aquí a la psicóloga Patricia Gutiérrez, pues lo pueden hacer directamente en el enlace que le vamos a dejar aquí en la descripción del video. Ahí van a estar las redes de contacto para quien esté interesado en tomar una terapia, que apapache su corazoncito, pues ahí lo van a poder ver. Entonces, amigos, llegamos al final de este episodio. Pati, de nuevo, muchas gracias. Los abrazo. Fue un apapacho para el podcast que estuvieras aquí. Me voy con un buen sabor de boca y creo que a la gente le va a gustar mucho. Pues de mi parte también agradecerte pues el tiempo que te hiciste en tu agenda. Por ahí ya nos dijeron que está muy apretada. Entonces, de verdad, muchas gracias por habernos compartido también tus anécdotas y el análisis de esta historia que pues para nosotros, el análisis más profundo que hemos tenido de una historia. Exactamente, es un enfoque completamente diferente al que normalmente estamos acostumbrados, pero también, ¿por qué no lo que habíamos dicho, no? Lo bonito de este podcast es que nos va dando un montón de ópticas, a lo mejor de un mismo evento, pero con diferentes expertos. Muchas gracias. Los abrazo con el corazón. Muchas gracias, Pati. Bueno, amigos, entonces eso es todo por el día de hoy. Les recuerdo que compartan este episodio, se suscriban al canal, activen la campanita para que cuando publiquemos contenido nuevo sean los primeros en verlo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estamos en Instagram y en Facebook como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. De igual forma, les recuerdo que nuestro correo, por si nos quieren mandar historias con evidencia, es 271podcastoficial@gmail.com. De igual forma, les recuerdo que si de repente se quieren poner en contacto conmigo, mis redes sociales en absolutamente todas me encuentran como rene.nana con H al final. Y si quieren un tatuajito hecho por mí, principalmente en realismo, me pueden contactar directamente a mi Instagram personal, que es luiski1. Y al final del día, mis amigos, yo quisiera recordarles que no importa el chisme del vecino, que si le fue bien con la terapeuta o con el psicólogo del tatuador, recuerden que la verdad no se encuentra allá afuera. Ni tampoco en la Ouija, amigos. La verdad está aquí, dentro de cada uno de nosotros. Adiós. Bye.